Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Estamos felices de que ustedes están aquí unidos a nosotros. Let's say a word of prayer. Vamos a hacer una palabra de oración. Heavenly Father, we thank you. Padre, te agradecemos, And as we open your word, así como abrimos tu palabra, open our hearts abre nuestros to corazones receive everything you have for us, y que recibas todo lo que tenemos para ustedes. that we might receive everything you have for us. Que vamos a recibir lo que también necesitamos In para Jesus' name nosotros. we pray. En el nombre de Jesús Amen. oramos. Amen. Praise Amén, God. amén. Last Wednesday, we talked a little bit about the priesthood. Juanca, está el sonido. Amen. Amen, amen. Hola, hola. Okay. Amen, amen. Technical difficulties. El último miércoles hablamos del sacerdote, del sacerdocio del, And we want to follow up on this subject today. y queremos seguir con el mismo Tema. tema de hoy. And if you have your Bible, turn with me. Si tienen su Biblia, ábranla en 1 Peter chapter 2 Primera de Pedro, capítulo 2, and verse 9. verso número 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness and into his wonderful light. Primera de Pedro, ¿cuál fue? Porque vosotros sois un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, posesión especial de Dios, para declarar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. So in the scriptures we read that God has chosen us or called us to be a royal priesthood. En la Biblia estamos viendo que nosotros fuimos escogidos para ser un sacerdote. Amen. Alexandria is here. Hey, praise God. Come in, come Thank in. you. Come over here. Praise God. Give a round of applause to Luciano, please. He was dying up here. And so the Bible teaches that we are a priesthood, Entonces la Biblia enseña que somos un sacerdocio, but most Christians think that it's what you believe that's most important. pero muchos cristianos piensan que es lo que crees que es lo importante. What you believe doesn't mean anything. Lo que tú creas no significa nada. Did you understand what I'm saying? ¿Entiendes a lo que me refiero? There's a misconception in Christianity Hay un concepto errado en el cristianismo that it's about what you believe, que trata de lo que tú crees, but that's not a correct way of thinking. pero esa no es una manera adecuada de I pensar. was talking to somebody about God, Estaba hablándole a alguien de and Dios they said, but I believe in God. y me dijeron, bueno, pero yo creo en Dios, I believe in Jesus. yo creo en Jesús, I believe he died and he resurrected. yo creo que Él murió y resucitó. I said, congratulations. Y le dije, You're felicitaciones. now at the same level as the devil. Ahora estás al mismo nivel que el The diablo. devil believes all that stuff. El diablo cree todas esas So cosas. it's not what we believe, Entonces no es lo que it's creamos, how we live our life. es como vivamos nuestra vida. And so it's not enough to know that we've been called to be a priesthood, Entonces no es suficiente con saber que hemos sido llamados a ser sacerdotes, but what are we doing about that? pero ¿qué estamos haciendo al respecto? So one of the things that we teach the men Una de las cosas que enseñamos a los hombres is the three principal roles of a husband or of a man in a family. son los tres roles principales de un hombre o un esposo dentro de una familia. We've been called to be the provider, Hemos sido llamados a ser to proveedores, be the protector of our families, ser los protectores de nuestras and to familias be the priest in our family. y ser el sacerdote de nuestra familia. And so we all know that, we all believe that. Todos lo sabemos y todos lo creemos. So we say, okay, I'm going to be a provider. Y entonces decimos, bueno, voy a ser proveedor, I'm going to work hard. voy a trabajar duro, I'm going to buy everything my family needs. voy a comprar todo lo que necesita mi I'm going familia, to make sure there's always food on the table. voy a asegurarme que siempre haya comida sobre So la mesa. there's a direct relationship between the role of provider and what we have to do. Entonces hay una relación directa entre lo que es ser proveedor y lo que tenemos que hacer. Then we say, okay, we have to be a protector. Y luego decimos tenemos que ser protectores. So if you're in Miami, you buy a 9mm. Aquí en Miami compré una 9 milímetros.
And we put an alarm system on the house. Y ponemos un sistema de alarma en nuestra casa. And we keep our children safe. Y mantenemos a nuestros hijos seguros. We're careful about what they watch on television. Somos cuidadosos de lo que ellos ven en televisión. And so we protect our wife. Protegemos a nuestras esposas. If we're really good, we make sure that her gas tank is always full of gasoline. Si somos bien buenos, nos aseguramos que su tanque de gasolina siempre esté lleno. But there's a direct understanding Pero hay un entendimiento directo between what it means to be a protector of our family entre lo que es ser protector de nuestra familia and how we do that, how we exercise it. cómo ejercitamos eso. One funny example was that most men are willing to take a bullet for their wife. Un ejemplo chistoso es que muchos hombres están dispuestos a recibir un tiro por sus And esposas. so if we're walking, in Wynwood or one of those nice neighborhoods, Y si estamos, por ejemplo, caminando por Wynwood, uno de esos vecindarios bien buenos, and a robber jumps out, y un ladrón de momento nos asalta, we stand in front of our wife nos paramos frente a nuestra esposa and we protect our wife. y protegemos a nuestra esposa. So we're brave, we'll take a bullet. Entonces, tenemos de bueno y recibimos el tiro por ella. But I always remember when we lived in a 2-story house Pero yo siempre recuerdo cuando vivíamos en una casa de 2 pisos and our master bedroom was on the 2nd floor. y nuestra habitación principal estaba en el segundo piso, And when we would finally go to bed at night, y cuando finalmente nos íbamos a dormir and I was so tired, y yo estaba tan cansado and my wife would say, "Can you get me a glass of water?" y mi esposa me decía, ¿podrías traerme un vasito de agua? I was on the 2nd floor. Y estamos en el segundo piso I'm like, I went up and down 5 times. y yo subí y bajaba unas 5 veces. She had to wait for me to get in bed Y ella tenía que esperar que yo ya me metiera a la cama to just start thinking about going to sleep, y que pensara en quedarme dormido and she wants some water. y quería agua. So I'm walking down the stairs, Y entonces estoy bajando por las gradas go rezongando, back up with a cup of water. subía nuevamente con un vaso de agua, But before I went down, pero antes de bajar, I would say, "Are you sure that's all you want?" siempre le pregunta, ¿estás segura que esto es lo único que quieres? sometimes, we're not thinking too clearly. Y muchas veces no estamos pensando de manera We're clara. willing to die for our wife, Estamos dispuestos a morir por nuestras but esposas, don't ask me for a glass of water after midnight. pero no me pidas por un vaso de agua después de la medianoche. But here's the disconnect. Pero aquí está el desconecte. When we understand that part of the role of the man is to be the priest, Cuando entendemos que parte del rol del hombre es ser un sacerdote, we say, well, I believe, in the priesthood of the believer. y decimos, yo creo en el sacerdocio del creyente. It's a doctrine that most churches have. Es una doctrina que muchas iglesias tienen So we believe in that doctrine. y por lo tanto creemos en esa doctrina. But what does that mean in practicality? Pero ¿qué significa en la parte práctica? How do we be the priest in our family? ¿Cómo podemos ser ese sacerdote en nuestra familia? Well, let's read in Romans Vayamos a Romanos, and chapter 12, capítulo 12, because when we look at the priesthood, porque cuando vemos el sacerdocio, we all know that a priest is somebody that receives sacrifices from the people. sabemos que el sacerdocio es el que recibe los sacrificios por parte de la gente. A priest prays for the people. Un sacerdote ora por las personas. A priest prays to God. Un sacerdote ora a Dios And he represents God. y representa a Dios. So we know what a priest is supposed to do Entonces sabemos que es lo que un sacerdote está supuesto a hacer in the traditional sense. de manera tradicional. But the problem is that this is not a traditional priesthood. Pero el problema es que este no es un sacerdocio tradicional. This is not what we read about in the Old Testament. No es lo que leemos en el Antiguo Even Testamento, though it's a shadow, aunque es una sombra. we have a lot to learn about the priesthood reading about the Old Testament priesthood. Tenemos mucho que aprender del sacerdocio leyendo de aquello. But when we find that Jesus came to earth, Pero cuando nos enteramos que Jesús vino a la tierra, he turned everything upside down. Él viró todo al revés. He would say, when he was washing the disciples' feet, Él diría cuando estaba lavando los pies de sus discípulos, he was washing their feet, lavando sus pies, and they were shocked. y ellos asombrados. And he said, whoever wants to be the greatest Y Él decía, aquel que quiere ser el mayor, must be the servant of everybody else. deberá ser el sirviente de todos los demás. So he redefined leadership. Así que Él redefinió lo que es el liderazgo.
he says a real leader, the person with the most authority, you can recognize them. Él dice que un verdadero líder tú lo puedes reconocer. They're the ones serving the most people. Son los que sirven a la mayoría de la gente. But that's not how it is in the world, is it? Pero no es así como es en el mundo, ¿correcto? In the world, the person that has the power and the authority is served by everybody else. En el mundo, aquel que tiene el poder y el liderazgo es el que todo el mundo le sirve a él. So Jesus turned that concept upside down. Así que Jesús viró ese concepto. He said, I tell you the truth. Él dijo, yo os digo la verdad. You heard it said that thou shalt not commit adultery. Han escuchado que no deberías de cometer adulterio, But I tell you pero yo os digo that if you just look at a woman que si solo miras a una and you mujer desire her in your heart, y la deseas en tu corazón, you're guilty of adultery. eres igual culpable de adulterio. So he redefined and turned things upside down. Así que él redefinió y viró todo al revés. He brought things to a kingdom level. Él llevó todo a un nivel de reino. So most Christians read the Old Testament Así que muchos cristianos leen el Antiguo Testamento and they say, thank God we were not under the law. y dicen, gracias a Dios no estuvimos bajo la ley, We're not under that religion. no estamos bajo esa religión. Christ made us free, Cristo nos hizo libre and now we live by grace. y ahora vivimos por gracia. And that is a big lie of the devil. Y es una gran mentira del diablo. This gospel of grace, Este evangelio de gracia, where as long as you believe you can live however you want, que en cuanto tú creas puede vivir como te venga en gana, will be disastrous será desastroso for your life here on earth. para tu vida aquí en la tierra. And when you get to eternity, Y cuando llegues a la eternidad, you're going to find out that you fell short of God's standard for your life. te darás cuenta que caíste corto del estándar de Dios para tu vida And you will suffer loss in eternity. y sufrirás pérdida en la eternidad. So it will affect you here and there. Así que te afectará aquí y allá. We see that throughout the scriptures. Lo vemos a través de las escrituras. So Jesus turned things upside down. Así que Jesús viró todo al revés. He reversed the things, the concepts that they believed. Invirtió todos los conceptos en los que ellos creían. And one of the things that changed was the priesthood. Y una de las cosas que cambiaron fue el sacerdocio. The priest was a very prominent person. El sacerdote era una persona bien He prominente. received offerings and gifts. Recibía ofrendas y regalos. Only the priest could go in the holy place. Solamente el sacerdote podía ir al lugar santísimo. The Levites had to stay outside. Los levitas tenían que quedarse afuera. The people had to stay even further away. La gente tenía que quedarse aún más alejados. But now in the New Testament, Pero ahora en el Nuevo Testamento we understand that we have all been called to be part of that royal priesthood. entendemos que todos hemos sido llamados a ser parte de ese gran sacerdocio. And it is not just a doctrine that we believe. Y no es solo una doctrina en la cual creemos. We have been called to that. Hemos sido llamados para So eso. the Bible says many have been saved, Así que la Biblia dice que muchos han sido salvos, but few are chosen. pero pocos los escogidos. So we want to not just know that we've been called to be a priest, Así que no solo queremos saber que hemos sido llamados a ser sacerdotes, but we want to respond to that calling. pero queremos responder a ese llamado. We want to say, here I am. Queremos decir, heme aquí. So Christianity is very superficial Así que el cristianismo es bien superficial and very full of grace y muy lleno de gracia until you understand what the kingdom of God is. hasta que entiendes qué es el reino de Dios. Then we're in trouble. Y ahí sí que nos metemos en líos. Because once you get that revelation, Porque una vez que recibas esa revelación, you have no excuse, no tienes excusa, especially comparing yourself to other Christians. especialmente comparándote con otros cristianos. You look around and they go to church and their lives are a disaster. Miras a ellos que van a la iglesia, pero su vida son un desastre. You see what other people, how other Christians are living their lives, Miras cómo otros cristianos están viviendo sus vidas and you see the hypocrisy y observas la hipocresía or how superficial it is. o qué tan superficial es. So if we compare ourselves by the people around us that say that they're Christian, Así que si nos comparamos con aquellos que se dicen ser cristianos, then we're going to fall short. entonces vamos a caer cortos. Amen? Amén. So that's not our goal. Así que esa no es nuestra meta. Our standard is Jesus Christ. Nuestro estándar es Jesucristo. Jesus is our example. Jesucristo es nuestro ejemplo. He is our high priest. Él es nuestro sumo sacerdote. So we look at him Así que lo miramos a Él and imitate him. y lo imitamos a Él. Now, St. Paul said this, Así que el Santo Pablo dijo esto. San Paulo. San Pablo. He said, imitate me as I imitate Christ. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. So some people see you more clearly than they see Christ. Y mucha gente te mira realmente a ti más que a Cristo. If you're a Christian, Si eres cristiano, that means you're in trouble.
Quiere decir que estás en líos. Because if people know that you're a believer Porque si la gente sabe que tú eres un creyente and they look at your life y observan tu vida and they say, well, if he knows more about Jesus than I do, y dicen, bueno, él sabe más de Jesús que yo and he does that, y hace eso, then I should be able to do that and I'm okay. entonces yo podría hacer eso y estaría bien. And then you're in trouble Y entonces estarás en líos. because you're causing people to stumble because of the way you live your life. Porque estás causando que otros tropiecen por tu vida. And Jesus said, woe unto you if you are a stumbling block. Y Jesús dijo, ay de ti si eres una piedra de tropiezo. So the priesthood then is not just a belief or a doctrine, Entonces el sacerdocio no es solamente una creencia o una doctrina, it's a life. es una vida. And it's not by grace, Y no es por gracia, it's by function. es por función. For grace, you don't have to do anything. Porque para gracia no necesitas hacer Jesus nada. died on the cross Jesús murió en la cruz. that you might receive forgiveness of sin, Que puedas recibir perdón de pecados. that you might be going to heaven Que puedas ir al cielo. because your sins have been forgiven Porque tus pecados han sido and perdonados. you believe in what he did on the cross. Y crees en lo que Él hizo en la cruz. But we don't just want to be saved. Pero no solo queremos ser salvos. As we've been looking on the news, En cuanto hemos estado mirando las noticias, we see several people who were normal people that lived here in the state of Florida. miramos en gente normal que vivió aquí en el estado de la Florida. And some of these people now that President Trump is in office, Y algunas de estas personas, ahora que el presidente Trump está en el gobierno, some of these Floridians have been ascended and promoted into some of the most important positions in the country. y ahora algunos de estos floridianos han sido establecidos en algunas de las posiciones más importantes del país. And we know some of these people. Y conocemos algunas de estas personas. We would eat with them. You see them in the restaurants around town. Comíamos donde ellos están alrededor de la ciudad. Now they're traveling around the world Ahora viajan alrededor del mundo, representing the American government. representando al gobierno americano. So God is going to have a government Así que Dios va a tener un gobierno that will rule over all the works of his hands, que reinará sobre todas las obras de sus manos. todas las obras de sus manos. And he is building up a priesthood Y Él está edificando un sacerdocio here on earth aquí en la tierra that if they not just believe but they function as priests, que si no solamente creen, pero funcionan como sacerdotes, they will rule and reign with him in eternity. reinarán y gobernarán con Él en la eternidad. This is not salvation. Esto no trata de la salvación. This is above and beyond salvation. Eso está por encima de la salvación. Because I'm an American citizen, Porque yo soy un ciudadano americano, but I can't walk into the White House. pero no puedo caminar hacia la Casa Blanca. I have no influence over the American government. No tengo influencia sobre el gobierno americano. So God is looking for a people Así que Dios busca a gente who are not just saved, que no solamente son salvos, but who understand that they've been transferred into a place where they need to function as priests. pero que entienden que serán transferidos en un lugar que necesitan funcionar como sacerdotes. And as they begin to function as priests, Y en cuanto empiecen a funcionar como sacerdotes, they will begin to grow spiritually. empezarán a crecer espiritualmente, They will begin to bear the image of Christ in their body. empezarán a reflejar la imagen de Cristo en sus cuerpos. People will see Jesus in the way they talk, in the way that they act, La gente verá a Cristo la manera como actúan, como hablan. hablan. And that is the evidence that that person is being made into the image of Christ. Y esa es la evidencia que esa persona está siendo creada a imagen y semejanza de Cristo. And they are beginning to function in the priesthood. Y están empezando a funcionar dentro del sacerdocio. So in Romans chapter 12, Así que en Romanos capítulo 12, let's read this verse 1. versículo 1, Therefore I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. entonces Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino That's good. sean... Yeah, just to worship. Okay. So here's what's happening with this verse. Entonces, esto es lo que está ocurriendo con este versículo. A priest was one who received people's sacrifices. Un sacerdote era aquel que recibía los sacrificios de las And the personas. Jews were very familiar with this whole process. Y los judíos estaban bien familiarizados con este There proceso. were so many sacrifices. Habían tantos There was sacrificios, a busy marketplace había un mercado bien ocupado that sold the animals of all the different sizes and shapes that the people would offer as sacrifices. que vendían todo tipo de animales, todo tipo de tamaños que las personas ofrecían como And sacrificios.
People were coming in there week after week after week, bringing animals and sacrifices. Y la gente venía semana tras semana tras semana ofreciendo los sacrificios. And there were many, many altars. Y habían muchísimos altares. And all the altars were busy and burning all the time with the sacrifices. Y los altares siempre están ocupados, siendo quemados con los sacrificios. And the priests were allowed to keep some of the sacrifices for themselves. Y los sacerdotes se les permitía guardar algunos de los sacrificios para sí mismos. That's how they ate, that's how they put food on their table. Era así como comían y ponían alimentos sobre sus They were allowed to mesas. keep some of the sacrifices. Podían quedarse con algunos de los sacrificios. So the traditional priests, Así que el sacerdote tradicional they were receiving, and receiving. estaban recibiendo y But recibiendo. now the Bible reverses it. Pero ahora la Biblia lo invierte. There's a reverse in the priesthood. Hay una inversión dentro del So sacerdocio. I say that the kingdom priesthood is a reverse priesthood. Entonces yo digo que el sacerdocio del reino es un sacerdocio invertido. Now, instead of receiving, Ahora en vez de recibir, the priest begins to give. el sacerdote empieza a dar. Instead of getting sacrifices, En vez de recibir, obtener sacrificios, he gives his life as a sacrifice. ahora él da su vida como sacrificio. First to God, Primero a Dios, then to the people of God. luego al pueblo de Dios. Paul said it like this. Pablo lo dijo así: He said, I die that you might live. yo muero para que ustedes vivan. I pour my life out like a drink offering. Yo derramo mi vida como una copa de ofrenda. Una libación. ¿Una qué? Libación. Libación. So we see a reverse in the way the traditional priesthood functioned. Entonces vemos una inversión de cómo funciona el sacerdocio. So in Romans 12 says, I urge you, brethren, Entonces en Romanos 12 dice, los urjo, hermanos, in view of God's mercy. tomando en cuenta la misericordia de Dios. Why would the apostle say, I urge you? ¿Por qué diría el apóstol les urjo? Because Jesus died on the cross, Porque Jesús murió en la cruz. that we might be priests, Que podamos ser sacerdotes. not just to forgive your sins. No solamente para perdonar tus pecados. That's a very shallow application of the sacrifice of Jesus on the cross. Es una aplicación bien leve del sacrificio de Jesús en la But cruz. that's not what we hear in the church today. Pero That's not what we hear. eso no es lo que escuchamos aquí en la iglesia hoy en día. Aquí no, pero en la iglesia general. En la iglesia en general. So in many churches, Muchas iglesias, their philosophy is where Jesus died for your sins. su filosofía es que Jesús murió por tus pecados. You've already been forgiven. Ya has sido perdonado. You're already saved. Ya has sido salvo. Keep coming to church. Continúa viniendo a la iglesia. Give us your money Danos tu dinero. and don't cause any problems. Y no causes problemas. And they missed the whole reason why Jesus died on the cross. ¿Qué? They missed the reason. Se perdieron realmente la verdadera razón por la cual Jesús murió en la cruz. He died so that we can become priests. Él murió para que nosotros nos hiciéramos sacerdotes. That's why he died on the cross. Por eso fue que él murió en la cruz. So we're only sharing this much of the reality of the kingdom of God. Así que solo estamos compartiendo este tantico de la realidad del reino de Dios. So I went to Colombia last year. Así que fui a Colombia el año pasado. I met with 100 pastors Tuve reunión con 100 pastores and I shared the kingdom of God. y compartí el reino de And Dios. we talked about the tabernacle. Y hablamos acerca del tabernáculo. And they said, "Can you come back?" Y me dijeron, puedes regresar, Because I only spoke for 1 hour. porque solo hablé por 1 hora. Now they want me back and I will be speaking for 5 hours Ahora regresaré y estaré hablando por 5 horas, for about 3 days durante 3 días. because they know that something is missing. Porque ellos saben que algo hace falta. Deep calls to deep. La profundidad llama a la profundidad. The deep things of God Las cosas profundas de Dios are calling out to the deep things in us. está llamando hacia las cosas profundas de nosotros. And if you don't feel discontented Y si tú no sientes ese descontento with the condition of the church today, con la condición de la iglesia hoy, then you're a superficial Christian. entonces tú eres un cristiano superficial. You're not seeing things the way that God is seeing them. No estás viendo las cosas como Dios las ve. So God is looking for a serious people, Así que Dios está mirando por personas serias, people who will respond to the calling of God. personas que respondan al llamado de So Dios. the apostle said, I urge you, Así que el apóstol dice, les urjo, because of the mercy of God, por la misericordia de Dios, offer your body, ofrece tu cuerpo, give yourself entrégate a ti mismo to do the whole will of God. para hacer la voluntad completa de Dios. It's not just a doctrine in your head. No es solo una doctrina en tu cabeza. And you'll find that when you offer your body to God, Y encontrarás que cuando ofrezcas tu cuerpo a Dios,
as a priest, como sacerdote, this is the New Testament sacrifice. este es el sacrificio del Nuevo Testamento. All the Old Testament sacrifices, Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, none of those things pleased God. nada, ninguna de esas cosas complacen a Dios. He says that I wasn't pleased with burnt offerings Él dijo, yo no estuve complacido con las ofrendas que eran quemadas, or with the sin offering o con las ofrendas de pecado, or the whole burnt offering. o con toda la ofrenda de... None of these offerings and sacrifices pleased God. Ninguna de estas ofrendas o sacrificios complacían a Dios. But now, Pero ahora, a body He has prepared for you. un cuerpo ha preparado para ti. That's the sacrifice God wants. Ese es el sacrificio que Dios desea. That's the new priesthood. Ese es el nuevo sacerdocio. So in this priesthood, we're not waiting for people to come and bring us an offering and we intercede between the people and God and we are in authority and we're in a position to influence people. Así que en ese sacerdocio no estamos aquí para solo recibir, estar intercediendo por las personas, estar orando por ellas. This is a priesthood that is receiving a different type of sacrifice. Este sacerdocio es para recibir otro tipo de sacrificio. This is where we give ourselves to do the whole will of God. Aquí es donde nosotros nos entregamos totalmente para hacer la voluntad de Dios. But you're going to find something interesting. Pero vas a encontrar algo interesante, And it says it right there. y lo dice ahí. Offer your bodies as a living sacrifice, Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, holy and pleasing to God. santo y agradable a Dios. This is your true and proper worship. Esta es tu verdadera adoración. Now, in Greek it says, this is your rational worship. En griego dice, esta es tu adoración racional. Logistikos is your logical worship. ¿En qué? Es tu adoración lógica. Tu adoración lógica. In other words, you don't have to be spiritual En otras palabras, no tienes que ser espiritual to understand that God has a right to demand this from your life. para entender que Dios quiere demandar esto de tu vida. You can just be a rational, logical person, Puedes ser una persona racional y lógica, understanding that He gave the best that He had for you. entendiendo que Él dio lo mejor para ti. So now He demands the best that you have for Him. Ahora Él demanda lo mejor de ti para Él. Period. Punto. So you see how the gospel of grace is very shallow. Entonces ya puedes darte cuenta cómo el Evangelio de la Evangelio gracia. de la gracia es bien leve. But let's read the next verse, Pero leamos los siguientes versículos, because there's something good that comes out of this. porque hay algo bueno que sale de todo esto. In Romans chapter 12, Romanos 12, verse 2, versículo 2. and do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing of your mind. Y dice, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Have you ever seen people frustrated because they can't change their own life? ¿Alguna vez has visto personas frustradas porque no pueden cambiar su propia vida? The bad that they don't want to do, that's what they do. Lo malo que ellos no quieren hacer es lo que ellos hacen. Nothing they do turns out right. Nada lo que hacen sale bien. They're frustrated. Están frustrados. Pastor, pray for me. Pastor, ora por mí. The pastor can pray for you until he's blue in the face. El pastor puede orar por ti hasta que su rostro se haga azul. You can memorize the Bible. Te puedes memorizar la Biblia. You can become a vegetarian. Puedes volverte vegetariano. You're never going to change Jamás vas a cambiar, because it's impossible porque es imposible, unless you understand the purposes of God. al menos que tú entiendas los propósitos de Dios. And so when you give yourself as a living sacrifice, Y entonces cuando te das a ti mismo como un sacrificio vivo, a process of transformation begins. un proceso de transformación empieza. Because whatever you give to God, Porque lo que sea que entregues a Dios, He improves it. Él lo mejora. When you give Him your body, Cuando tú entregas tu cuerpo, He says, this is a fixer-upper. Él dice, esto es para arreglarse. Or like Jose says, I can flip this one. O como dice José, puedo flipear este. God begins to clean you up. Dios empieza a limpiarte. Your value in the eyes of God begins to increase. Tu valor ante los ojos de Dios empieza a incrementar. Your usefulness for God's purposes improves. Tu uso para los propósitos de Dios mejoran. Because everything that God owns, Porque todo lo que Dios es dueño, He improves. Él mejora. He perfects. Él perfecciona. So when you give yourself to Him, Así que cuando te das a ti mismo para Él, I don't know how it works, but God begins to transform you. no sé cómo funciona, pero Dios empieza a transformarte.
And you become different than the world that you came from. Y empiezas a ser diferente del mundo de donde tú venías. Your mind begins to change. Tu mentalidad empieza a cambiar. Is being renewed Está siendo renovada into the mind of Christ. hacia la mente de Cristo. Because I know Christians who've been in church for 20 years. Porque conozco cristianos que han estado en la iglesia por 20 And años they love Jesus. y aman a Jesús, But they still think the same way they thought before they were in church. pero piensan de la misma manera que antes de que llegaran a la iglesia. And then as God begins to transform you, Y entonces en cuanto a Dios empieza a look at the transformarte, end of that verse. mira el final de ese It versículo. says, be transformed by the renewing of your mind, Dice ser transformado mediante la renovación de tu mente. so that ¿Para you, qué? you may test and approve what is the will of God. Puedan comprobar cómo es la voluntad de Dios. You do not know the will of God Tú no conoces la voluntad de Dios until you give yourself to God. hasta que te entregues a Dios. So in this reverse priesthood, Así que en ese sacerdocio invertido, we're not expecting a sacrifice. no estamos esperando un That sacrificio. sacrifice already came. His name was Jesus. El sacrificio ya vino y ese fue Jesús. That's the only sacrifice God is going to give you. Es el único sacrificio que Dios te va a dar. Now we have to offer our lives up. Ahora tenemos que entregar nuestra vida. Say, Lord, I want to be part of that priesthood. Señor, yo quiero ser parte de ese sacerdocio. I want to do your will. Quiero hacer tu voluntad. I'm ready to pay the price. Estoy listo para pagar el precio. And you make a decision in your life Y tomas una decisión en tu vida that no matter what your past was like, que no importando cuál haya sido tu pasado how many poor examples of Christians you've seen before. o qué ejemplos de cristianos pobres has visto antes, There are pastors falling and backsliding all the time. hay pastores cayendo más de una vez todo el tiempo. You can't even imitate the pastor, Ni siquiera puedes imitar al pastor, but imitate Jesus. pero imita a Jesús. And in the same way he gave his life to the Father, Y de la misma manera que le entregó su vida al Padre, when you give your life to God cuando entregues tu vida a Dios as a living sacrifice, como sacrificio vivo, he will begin to change you empezará Él a cambiarte and you will begin to know the will of God for your y life. conocerás la voluntad de Dios para tu vida. Amen? Amén. And we're going to stop right there Y ahí vamos a parar before I ruin this message. antes de que dañe este Let's mensaje. stand up as we close in prayer. Pongámonos de pie para cerrar en oración. And I'm just going to ask you in a second if you want to do that tonight. Y voy a preguntarte un segundo si deseas hacer eso esta noche. I don't know what your story is. No sé, no conozco tu historia And I know everybody here loves God y yo sé que todo el mundo aquí ama a Dios because nobody comes to church on a Wednesday night in Miami unless God is pulling them. porque nadie viene a la iglesia un miércoles en la noche a Miami al menos que Dios los esté jalando. But this is the right response. Pero esta es la respuesta correcta. God, I give my life to you. Dios, entrego mi vida a ti. I've been a shallow Christian. He sido un cristiano muy artificial. I've only given you half of my heart, Solo te entrego la mitad de mi corazón. but He wants your whole heart. Pero Él quiere todo tu corazón. Let's bow our heads and pray. Inclinemos nuestros rostros y Heavenly Father, oremos. tonight we thank you. Padre Celestial, hoy te damos You gracias. gave everything for us. Tú entregaste todo por nosotros. You gave the very best. Entregaste lo mejor And we hold back. y nosotros nos But aguantamos. teach us to trust you, Pero enséñanos a confiar en ti, that you are a good God, que tú eres un Dios and you bueno want to bless us, y tú quieres and you want bendecirnos to prosper us, y nos quieres prosperar, but you want to change us pero tú nos quieres cambiar into the image of your Son, Jesus Christ. hacia la imagen de tu Hijo Jesucristo. We ask you to reverse the way that we think, Te pedimos que inviertas la manera como pensamos. turn our lives upside down. Vira nuestra vida al revés. We're ready to live this adventure Estamos listos para vivir esta aventura and become part of God's eternal y purpose, ser parte del propósito eterno de Dios. become part of that spiritual priesthood Ser parte de ese sacerdocio Espiritual. espiritual that you have called us to, que tú nos has llamado. that we might bring joy to your heart. Que podamos traer gozo a tu corazón. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen, Amén y amen. Give God a amén. clap Démosle un offering aplauso al tonight, amen. Señor. Now, I want to ask you guys to pray for me, Juan Carlos Ben, as we leave to Colombia tomorrow. Voy a pedir que vengan a orar por mí, ya que vamos para Colombia But mañana. also pray for those pastors. Y también oren por esos pastores. You know, in many countries, they're waiting for revival. En muchos países están esperando ese They've avivamiento. been praying, God, do something in our country. Orando, Señor, haz algo en nuestro país. And we ask ourselves, what's the next move of God? Y preguntamos cuál es el siguiente mover de All the Dios. men can come. All the men, Todos los please. hombres pueden pasar al frente. Amen. Amén. And we ask ourselves, what is God going to do next?
next? Y nos preguntamos, ¿qué va a hacer Dios siguiente? You know what God is waiting for? ¿Sabes qué es lo que Dios está esperando? He's waiting to see what we're going to do next. Él está esperando a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora. God is waiting for us. Dios está esperando por So this is a nosotros. message I'm taking to the pastors in Colombia. Así que este es el mensaje que yo estoy dando a los pastores en Colombia. That church is not a business. Que la iglesia no es un negocio, That church is not a bless me club. que no es un club de bendíceme, It's a place where we go to lay our life down. es un lugar donde vamos a rendir nuestras Because vidas. this is where it begins. Porque es aquí donde empieza, At the altar of God. en el altar de Dios. This is where we make the commitment. Es aquí donde hacemos el compromiso. Church is not like McDonald's. La iglesia no es como McDonald's. Hey, I went to McDonald's next to my house. I'm okay. Fui al McDonald's al lado de mi casa y estuve bien. No, there's only one Lord's table. No, solo hay una mesa del Señor. We go to the Lord's table. Vamos a la mesa del Señor. And that's where God deals with us. Y es ahí donde Dios lidia con But only nosotros. to those who offer their life. Pero solo para aquellos que rinden sus vidas. It's a volunteer army. Es un ejército But voluntario. once we give ourselves, Pero una vez nos entregamos, then we're in trouble ya estamos metidos en líos. because we're committed to God's army. Porque estamos comprometidos al ejército de Dios. We cannot go AWOL. No, We cannot go absent without leave. no podemos irnos ausentes. We're part of an army. Somos